compartir con usted mi opinión. Recientemente tuvimos la visita del Papa Francisco en América, específicamente en Panamá. La figura del Papa, independientemente de la religión que representa, es una figura fundamental a nivel mundial. Inclusive en estos días también lo vimos como en Emiratos Árabes Unidos se reunió con el imán de aquella zona y tomaron la decisión de escribir en forma conjunta un documento extraordinario sobre lo que debe ser el prójimo, la paz, la lucha contra la pobreza, la lucha por la paz y más. El Papa es un embajador de principios éticos y morales de los que estamos tan ayunos hoy por hoy en las sociedades en el mundo. Y no hay la menor duda que su visita a estas jornadas mundiales de la juventud fueron fundamentales para que estos jóvenes también asuman una posición diferente en relación a la ética y a los valores que son tan fundamentales en cualquier sociedad. Podremos estar de acuerdo en todo lo que dice el Papa, o algunos podrán estar en desacuerdo, pero hay una línea vertical de principios y valores que el Papa esboza en cada una de sus manifestaciones y que en todas las religiones o en todas las sociedades aplica como un fundamento político de primer nivel. No en balde, siempre he dicho yo que aquellos que se dedican a la política deberían hacerlo a manera de apostolado. Soy Claudio Alpizar y esta fue mi opinión. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Recientemente el Papa anduvo en nuestro continente y muy cercano a Costa Rica, en Panamá. La figura de Francisco como Papa, como guía principal de la Iglesia Católica, trasciende a la misma Iglesia. Y para hablar de esa visita y de lo que representa la imagen del Papa a nivel mundial, hemos invitado a dos expertos, a dos teólogos. Uno de ellos es don Ocean Castillo Loría, teólogo de la Universidad Estatal a Distancia, politólogo de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Y el otro es don Carlos Francisco Penske, teólogo del Instituto Teológico de América Central y de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Con ambos vamos a hablar del tema. Un placer tener a los señores aquí en Noches en Tregua. Un gusto, muchas gracias. Los invito a que brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Claro que sí. Bueno, salud. Veamos. Una visita papal siempre significativa, no solamente porque atrae a los medios de comunicación internacionales, nacionales, sino porque además muchos líderes políticos, sobre todo de países donde el cristianismo y el catolicismo es importante, desearían que durante su gestión una figura de este nivel llegue a su país porque sienten que es de alguna manera un espaldarazo en la popularidad.
¿qué representa la figura del Papa como soberano de un pequeño estado, de una ciudad como es el Vaticano? ¿Y por qué esa relevancia que después de tantos papas, 266 papas, sí, todavía sigue teniendo tanta relevancia? Carlos. Bueno, yo pienso que este Papa es muy especial en relación con los otros papas. Es el primer Papa de Latinoamérica y eso yo creo que tiene una importancia vital. Es un Papa nuestro, es del continente argentino. Yo pienso también que el cristianismo como corriente de pensamiento y como estilo de vida, como manera de vivir la vida, es una propuesta que está vigente en América Central y en América Latina, pero con mucha vigencia. Yo creo que es el continente de mayor cantidad de cristianos que hay en todo el mundo. Entonces, es un continente que vive y palpita todos los días con una propuesta del cristianismo, que es la propuesta que es la que está vigente y la que está impulsando, digamos, el Papa. Ahora, yo creo que también el Papa, otra novedad que tiene el Papa es que es un Papa que no es tradicional en el sentido de la palabra. ¿Qué es lo que pasa con él? Que es un hombre que ejerció su ministerio en Buenos Aires, en Argentina, fue arzobispo y además estuvo en contacto permanente con la población a la que él servía. Entonces es un tipo que tiene una sensibilidad enorme a los problemas de la gente. No es un tipo que ejerció su ministerio desde una oficina y desde ahí orientó qué debía de hacer, sino que es un obispo que se empapó de la vida de la gente, se ensució con la gente. Estuvo en villas miserias, estuvo en lugares muy complicados, estuvo con gente con problemas de drogadicción, etc. Entonces es un tipo que ha desarrollado una sensibilidad enorme y que ha reorientado, digamos, el cristianismo después de la presencia de su santidad Juan Pablo II. Le ha dado como una nueva dimensión al cristianismo que es más cercano a la población y más comprometido con sus problemas y sus necesidades. Eso que dice Carlos Oucha nos lleva a acentuar aquella premisa desde que fue electo él, de que su opción preferente eran los pobres, y en cada discurso él los abarca, no los abandona, y marca mucho su discurso, que tiene mucho de político, mucho de influencia en la clase política, dentro del marco de resaltar la importancia de gobernar, de orar, como dice él, para los más pobres. Sí, indudablemente Francisco viene influenciado por un modelo teológico que se llama la teología del pueblo. La teología del pueblo, que a su vez deriva de teólogos argentinos como Juan Carlos Scanoni, tiene esa particularidad. Ahí hay un elemento, un espacio, podemos conversarlo aquí, inclusive que permite una revitalización de la teología latinoamericana, de la liberación dentro de lo que cabe. Cuando uno observa el discurso de Papa Francisco, antes de decir esto quiero decir, la visita de Papa Francisco es una visita pastoral, porque se da en el marco no de una visita de un jefe de Estado a otro jefe de Estado solamente, es una jornada mundial, es la Jornada Mundial de la Juventud, entonces tiene un énfasis pastoral. Indudablemente, cuando uno observa el discurso que Papa Francisco dio ante las autoridades gubernamentales, hizo ese énfasis: cercanía hacia el pueblo, lucha contra la corrupción, que es un elemento fundamental, porque además el Papa viene a profundizar un poco lo que decía Carlos, viene a profundizar el concepto que ya Juan Pablo II había establecido en un documento que se llama Iglesia en América, y que es que el catolicismo tiene un bastión fundamental, y cuando decimos catolicismo decimos cristianismo en general en América Latina. Ahora, decías vos que viene una visita pastoral, pero no hay que dejar de lado que figuras políticas aprovechan el escenario. Lo aprovechó el presidente Varela de Panamá, nuestro propio presidente también hizo su espacio de agenda para estar en Panamá, y otras personalidades de la política a nivel de América Latina no desaprovecharon esa coyuntura dentro del marco de lo que vos decías, Carlos, ahora,
que es que estamos en un continente muy, muy creyente. Ha disminuido ciertamente el catolicismo, o por lo menos la afiliación a la Iglesia Católica, pero esto sigue manteniendo al continente como un nicho importante de creyentes, y eso es básico para los políticos en América Latina y en el resto del mundo. Dentro de esa referencia que hago, ¿por qué el Papa puede haber sentido interesante haber hecho esta jornada de las juventudes en América? ¿Por qué en Panamá ya estaba eso definido hace muchos años? Porque es cada 5 años, si no me equivoco. 3 años. Cada 3 años. Cada 3 años. Entonces, ¿por qué Panamá? ¿Por qué Centroamérica? ¿Por qué América Latina? Bueno, yo creo que la escogencia de Panamá tiene que ver mucho con la situación que se está viviendo en la región. Acordémonos que está cerca, relativamente cerca de Venezuela, que es un país que está en una gran crisis. Está Nicaragua, que está en otra crisis, más profunda, pienso yo, que la de Venezuela. Está El Salvador, que recién, la semana pasada hubo elecciones y que ganó un exmiembro del FMLN que se alió con un grupo de derecha y que de casualidad salió ganando con el 53-54%. Está la situación de Guatemala también bastante crítica, y bueno, y la de Honduras, que digo yo, es digamos, el país por excelencia que está expulsando migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, es una región muy convulsa, y de repente la visita de un papa a esta zona puede traer, digamos, una cierta, digamos, orientación hacia a los cristianos que están esperando, digamos, que el Papa diga alguna palabra sobre la situación de sus países, pero también está esperando, digamos, un apoyo de la Santa Sede a todo lo que se está desarrollando en la región. Yo quisiera agregar en esa línea, sí, se está esperando una palabra del Papa ante una región convulsa, pero hay que ver de nuevo el tipo de cristianismo que el Papa rescata. Uno de los patronos de la Jornada Mundial es Monseñor Romero, y a mí me parece que eso es fundamental porque está transmitiendo un mensaje de que en la región debemos poner atención, defender y liberar a los oprimidos, a los marginados, a los despreciados de la sociedad. Y Papa Francisco insistió mucho en Monseñor Romero, en la cercanía de Monseñor Romero con la gente. Cuando uno ve el discurso de Papa Francisco ante el episcopado centroamericano, él vive resaltando eso. Un episcopado comprometido, no solo desde la perspectiva doctrinal, no, desde la perspectiva sociopolítica. Ese es un tema importante, Ocean, porque Monseñor fue todo un mártir en su país, y es un reflejo también de las desigualdades que se dan en el continente y las luchas contra la opresión de una clase o de grupos que oprimen desde el ámbito de la política ciudadana. Ahí hay todo un simbolismo que tal vez muchos no tengan la lectura, sobre todo los más creyentes, que lo ven como una visita pastoral y no ven el condimento político que pueda tener. Puede cambiar el discurso del Papa a ser más abierto, para ser más directo en estos temas, o se maneja con mucha discreción. Y se los digo porque en el caso de Venezuela, ahora que vos decías que era una región convulsa, el caso de Venezuela, a mí me llamó la atención, aquí traigo una frase que él dijo en Venezuela cuando le preguntaban, dijo: tengo que ser equilibrado, o sea, está obligado a ser equilibrado. Así es. Pero dice, pero no me gusta la palabra equilibrado. O sea, yo lo que le entiendo es que tiene que ser porque es Papa, pero correcto, desearía tomar posición, pero que por su posición está inhibido de hacerlo. Y después continúa diciendo: tengo que ser pastor, y si necesitan ayuda, de común acuerdo, las partes en Venezuela, que me la pidan. Sí. Sí, es que yo creo que él se ve en el papel de mediador a la iglesia, pues él ve que la iglesia puede cumplir una gran función de propiciar el diálogo y de la negociación. No le conviene a él, digamos, definirse por ningún lado. Pues en el caso de Nicaragua también yo creo que él ha mantenido, digamos, una cierta distancia
En diciembre, cuando habló con el cuerpo diplomático, él dijo que pedía para Nicaragua la vuelta al diálogo y a la negociación, y que en eso la Iglesia estaría, digamos, muy de acuerdo en impulsarlo. Yo creo que a él no le conviene, digamos, tomar posición de un lado o del otro, pero sí le conviene que la Iglesia aparezca como un posible factor de negociación y de diálogo, de propiciar la negociación y el diálogo. Ahora, con lo que dice Ocean de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, es que yo pienso que Romero fue tan vilipendiado en el papado anterior, sí, que imagínate que yo me acuerdo cuando se hablaba de que se le quería hacer santo y que había firmas para allá y firmas para acá y movimientos de grupos, etcétera, que pedían la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y el Papa Juan Pablo II se negó rotundamente a propiciar un avance en ese proceso. ¿Por qué? Yo pienso que él no estaba de acuerdo con la posición de Romero, en que Romero se había, digamos, parcializado, y hay que decirlo con claridad. Romero optó por los pobres y dijo: aquí los ricos no pueden orientar hacia dónde va El Salvador, sino que son los pobres, y los pobres están siendo golpeados, están siendo vilipendiados, están siendo asesinados, reprimidos. Es lo que llamó Romero el sentir con la Iglesia, ¿verdad? Que es el sentir con la Iglesia tiene que ver con que la Iglesia opta por los pobres y siente que sus luchas y sus necesidades son... Pero interesante, porque arrancamos el programa diciendo, Ocean, que este era un papa, y vos lo planteaste, desde que estuvo en Villa Miseria y demás, un papa comprometido con los pobres. Entonces al Papa Francisco sí le hacía clic, sí le hacía enchufe con el planteamiento de Monseñor Romero. Indudablemente, porque él inclusive, Papa Francisco lo dice en el discurso que entrega o que brinda al episcopado centroamericano. Dice: no, vamos a hablar de gente cuyos nombres eran palabras censuradas en mi tiempo. Cuando yo era un cura joven, gente como Romero, gente como Rosa Chávez, gente que era censurada, que no se podía hablar de ellos por su opción por los pobres. Ahora bien, entrando un poquito en el tema, haciendo un apunte sobre Venezuela, hay dos dimensiones que son fundamentales. Hay una que es eminentemente pues, religiosa, que ya hemos comentado ya aquí, pero hay otra que es politológica, y es que en materia de política internacional hay actores que se ubican como potenciales mediadores. Yo concuerdo con Carlos en ese sentido. Yo creo que la Iglesia está buscando esa mediación, pero recuérdese que en el año 2017 el Vaticano intentó mediar en el conflicto venezolano, y eso generó varias consecuencias. Se desinflaron las protestas callejeras, la coordinación opositora, y se le dio un tanque de oxígeno a Maduro. Y me parece que aquí hay que aplicar aquello de que el que con queso se quema hasta la cuajada sopla. Me parece que el Papa Francisco ya está soplando, porque él sabe que en aquella ocasión tuvo un levantín de choque con la oposición venezolana, que sintió que había sido muy débil la posición del Papa, que había avalado prácticamente al régimen. Aún más, hay ex embajadores de Costa Rica en Venezuela que están siendo constantemente consultados, que no comprenden esta situación y esperaban de Papa Francisco en Panamá una posición como la de Juan Pablo II. Bueno, ex embajadores nuestros. Sí, es correcto, ex embajadores nuestros que estuvieron allá. ¿Qué es lo que estaba esperando esta gente? Posiciones como la de Juan Pablo II en Nicaragua en la primera visita a Centroamérica. Es decir, posiciones anticomunistas, posiciones procapitalistas, posiciones por un ambiente, digamos, más de libre mercado, entendiendo la libertad humana restringida al libre mercado, que es algo que Papa Francisco ha insistido mucho, y se lo insistía mucho a los jóvenes. De hecho, en la vigilia de la Jornada Mundial, él les insiste mucho en esto. ¿Cuál es el futuro de la juventud? ¿Tener el último automóvil? ¿Tener lo último? ¿Consumir? ¡No! Y eso es lo que le molesta a ciertos embajadores que esperaban una posición de tipo más conservador. Pero qué interesante lo que plantean ustedes, porque entonces yo podría sacar como conclusión de que con Juan Pablo II, como vivió en un régimen comunista, que supo los vejámenes de un régimen comunista en Polonia, como le toca coincidir con el momento en que cae
prácticamente la Unión Soviética, sus posiciones pudieron ser más apegadas a eso. En cambio, las del Papa Francisco son en otra coyuntura totalmente diferente. Sí, yo creo que hay que recordar también que, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II creció efectivamente dentro de un país comunista, pero además su papado fue catalogado por muchos teólogos en América Latina como un papado anticomunista, ¿verdad? Sí. Se había propuesto luchar contra el comunismo y sacar a su país del comunismo. También yo pienso que en el caso de Nicaragua, por ejemplo, retomando un poco lo que vos decías del papel que había tenido Francisco en Venezuela, lo que decía Ocean, yo creo que en Nicaragua la Iglesia Católica había también negociado desde hacía tiempo y le había planteado al gobierno de Nicaragua las dificultades que ellos veían en términos de la cuestión democrática. Y el diálogo que se inició en Nicaragua en mayo del año pasado estaba manejado por la Iglesia Católica, y la actitud de los obispos frente a la población era de apoyo total a sus planteamientos y a sus necesidades. Y eso se quebró, ¿verdad? Porque el gobierno interpretó que la Iglesia estaba en connivencia con una propuesta de golpe de Estado suave. Bueno, y ahí todos conocemos qué es lo que pasó después. Pero a Francisco le gustaría, yo creo, que de nuevo los obispos de Nicaragua volvieran a retomar el tema del diálogo. Y él lo ha mencionado sin mucha alaraca, pero yo creo que él espera que en Nicaragua se reanude el diálogo de nuevo. El otro punto, Claudio, perdona, claro, que es fundamental en términos teológicos para comprender las diferencias entre Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, y Papa Francisco, es en términos teológicos cómo el papado de Juan Pablo II significó un freno a la renovación de la Iglesia. Es decir, con Juan XXIII, el Concilio Vaticano II lo llamaban los teólogos la primavera eclesial, es una renovación. Juan Pablo II frena esa primavera porque implica, desde la perspectiva política, alejarse de tesis conservadoras muy propias en la tradición de determinados sectores de la Iglesia. Esto continuará con el papado de Benedicto XVI. Y el cambio con el Papa Francisco y la esperanza que se ha tenido es precisamente, y lo decía en algunas de las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud, se lo decía claramente, hay que volver al Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II tiene una concepción eclesiológica, disculparán los televidentes, eclesiología es el estudio en la teología de las organizaciones de las iglesias. Entonces, en la eclesiología a la que Francisco quiere volver es una eclesiología fundamental del Concilio Vaticano II, que es que somos pueblo de Dios. Eso es fundamental. En una región como la centroamericana, en donde la teología de la prosperidad ha tenido importantes avances y en lo que se fundamenta es en el individualismo de creencia religiosa, de individualismo económico, hay que retornar al concepto colectivo de pueblo. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar.
Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Ahora me llevan ustedes a pensar, yo no puedo salirme del marco de la lucha del poder y de lo que representa a nivel mundial la figura de un papa. Me llevan a pensar entonces que la personalidad del papa influye mucho también en su tipo de gestión. No es tan cuadrado como alguna gente esperaría que fuese. Sí, yo creo que en el caso de nuestro Papa Francisco, él ha continuado con las jornadas. Hay que decir primero que las jornadas mundiales de la juventud no son invento de él, sino que son una iniciativa de San Juan Pablo II, que fue el que las propició. Sin embargo, yo creo que el Papa tiene una gran preocupación, digamos, por el futuro de la juventud. Entonces, no en vano, digamos, la Iglesia acaba de finalizar un proceso que es el sínodo de la juventud, que es a nivel mundial, cuya sesión última fue en octubre del año pasado, y que es un documento, bueno, aquí ando yo parte del documento del Papa, donde ellos hacen una especie de diagnóstico de qué es lo que le está pasando a la juventud y cuál es el papel que la Iglesia tendría que jugar, digamos, para mantener y para apropiarse y apropiarse también del fuero juvenil, digamos, de la alegría de lo que son jóvenes participando en la vida de la Iglesia. Y en eso el Papa también es muy jesuita, ¿verdad? El Papa utiliza una cosa que se llama el discernimiento. El discernimiento es que vos, frente a una situación dada, te haces un análisis de una situación y con la escritura buscas las salidas que vos pensás que pueden ser posibles y optás por una de ellas. Entonces, eso es lo que también, digamos, en la Jornada Mundial de la Juventud se le propuso a la gente. Y no en vano también, por ejemplo, él tiene la famosa exhortación apostólica que se llama La alegría del Evangelio, que es una mirada hacia el interno de la Iglesia, donde él va proponiendo incluso hasta que los sacerdotes preparen bien las homilías que uno en la práctica, digamos, católica, en estos países, pues uno se da cuenta a veces cuando uno va a la iglesia que a veces el cura no preparó Entonces Francisco está tratando de recomponer la institucionalidad de la iglesia. A eso quería llegar, porque él va a cumplir en marzo su 6º año de papado. Y si el Papa Francisco es electo en el momento que es seleccionado, en ese mismo momento, es porque también hay varios cardenales que comulgaban con sus ideas. O sea, no es solamente, no es que sale únicamente por disposición propia, sino que tiene que buscar consensos al interno de los cardenales. Entonces, mi lectura rápida es que había alguna molestia con lo que venía sucediendo al interno de la Iglesia, y lo vemos con el Papa Francisco ahora cuando vos hablabas de corrupción. Y a nivel de pregunta, ¿tiene más legitimidad el Papa Francisco hablar de corrupción cuando ha luchado contra la pedofilia, cuando ha luchado contra la transparencia de las finanzas en el Vaticano, cuando ha planteado ser más recatados en el gasto en el Vaticano? ¿Le da eso más poder a él ante la opinión pública mundial, que siempre ha criticado casos de pedofilia que, como los hemos visto, son antiquísimos, o de la ostentación del Vaticano? ¿Le da eso más fortaleza con todos los simbolismos que él ha utilizado también para verse dentro del marco de esos votos de pobreza que usted hacía referencia antes, Carlos? Sí, nada más decir que muchas de esas luchas fueron iniciadas por Benedicto XVI. Yo creo que en respecto a eso, esa es una realidad. Sí, creo que hay una mayor legitimidad, y aquí viene el famoso debate entre ciencia política y teología. Desde la ciencia política vos estás haciendo una muy buena lectura, sí, que tuvo que buscar consensos para la elección. En la teología tradicional católica eso no es así. Hay una acción del Espíritu Santo.
en el colegio cardenalicio para elegir a alguien. Por supuesto, desde la ciencia política, Espíritu Santo es una categoría metafísica que no cabe, entonces se plantea desde otra perspectiva. Lo cierto es que se dice que en el cónclave en el que fue elegido Benedicto XVI, uno de los papables era Francisco, e inclusive existe esa leyenda urbana, no sé si es cierto o no, de que él, cuando le dijeron, bueno, usted, y él dijo no, pidió entre lágrimas no ser elegido, ¿verdad? Sí, pero llegó el momento de él, y me parece que la visión renovadora de Francisco llega en un excelente momento para la Iglesia Católica. Ahora, yo pienso que esa visión se construyó en Aparecida. Correcto. En Aparecida, el documento de Aparecida, mucho se comenta, lo comentan muchos teólogos, que la redacción final del documento es obra de Jorge Bergoglio. Y entonces uno se da cuenta ahí de que hay una recuperación un poco de la teología de la liberación que ya había aparecido en el documento de Medellín en 1968, se había mantenido en el documento de Puebla, había desaparecido algo en el documento de Santo Domingo, pero en Aparecida vuelve, digamos, con fuerza de nuevo el reconocimiento de la opción por los pobres. Y hay una novedad, que es algo que comentábamos, digamos, Ocean y yo, que es que el Papa habla sobre la cuestión cultural. Ya no se usa la mediación socioanalítica como usaba la teología de la liberación. La teología de la liberación planteaba el cambio de estructuras para lograr, digamos, el reino, porque el reino se asemejaba a una sociedad en donde no existirían, digamos, opresores ni oprimidos, una sociedad más libre, más justa. En cambio, Bergoglio lo que plantea es la cuestión cultural. Él dice, bueno, el cristianismo está en la gente, vive en la gente, tenemos 500 años de estar aquí, digamos, predicando el Evangelio. Entonces ya la gente tiene una manera de entenderlo. Entonces no rompamos con esa manera en que la gente lo entiende, sino que acerquémonos con esa manera para que la gente vaya introduciendo en su vida cambios que le permitan cambios culturales que son de más largo arraigo. Ahora, el Papa también tiene posiciones que a veces coinciden con algunos grupos que son muy críticos de la religión católica. Por ejemplo, cuando le ha tocado hablar de la familia homosexual o de las relaciones homosexuales, ha tenido frases muy de mucha sensibilidad cuando ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? O sea, dejemos a la gente vivir en paz y en armonía. Y eso le gusta a estos grupos, pero estos mismos grupos que se definen como progresistas chocan con el Papa cuando el Papa tiene una posición beligerante y fuerte y determinada por la vida y contra el aborto. Entonces, el Papa tiene dentro del marco de sus posiciones equilibrios que lo hacen sustancialmente interesante. Creo que uno de los elementos que hacen elegible a Francisco es precisamente ese, que tiene un pensamiento en algunos momentos tradicional, en algunos momentos muy de avanzada, pero muy profundo en ambos escenarios. Inclusive se dice, Claudio, Carlos, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan en su programa, se dice que en un momento determinado, siendo él obispo, estaba a favor del matrimonio homosexual, pero que en el seno de la Conferencia Episcopal Argentina la tesis fue rechazada. Entonces eso nos da mucho de esa sensibilidad de Papa Francisco en términos de la diversidad sexual, de algo en lo que insistió mucho en Panamá, en la Jornada Mundial de la Juventud, de la multiculturalidad, de estar abiertos a la multiculturalidad, de estar abiertos a la construcción del reino de Dios. Y aquí de nuevo tenemos que entrar en tecnicismos. Voy a usar una categoría de análisis de dos teólogos del Seminario de Jesús, Marcus Borg y John Dominic Crozan. Ellos hablan del sistema de dominación. El sistema de dominación tiene tres patas: una política y una economía que son egoístas, que solo sirven a determinados sectores, y una religión opresiva. Frente a eso, Jesús presenta el reino de Dios, una política para servir, una economía para la solidaridad y una religión para la verdadera libertad. Ahí se ubica Francisco.
Pero Francisco se ubica en la construcción del reino de Dios, no exclusivamente o no subrayando la transformación en los modos de producción económica, sino en la cultura de la gente, una verdadera conversión. Incluso el encuentro, porque se llama encuentro, el encuentro de las juventudes en Panamá, hace énfasis en una cultura en donde yo, que soy distinto a vos y a él, somos capaces de compartir lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Nos une la fe en Jesucristo y la fe en el reino que él plantea, sí, ¿verdad? Entonces, en eso hace énfasis Francisco, por activa y por pasiva, en toda su experiencia de hablar con la gente y todo, siempre hace énfasis. Y habla también de las dificultades que tienen, digamos, los actores para creer. Por ejemplo, los jóvenes tienen una gran dificultad a veces de creerse que son posibles aliados de Jesucristo para construir el reino, ¿verdad? Porque han sido ninguneados, porque han sido, digamos, una sociedad que no los entiende, que no les da trabajo, que no les enseña, que no hay educación. Y será por eso que le dice esta frase: ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro, sino la obra de Dios. Son la obra correcta. Son la obra de Dios, exactamente, eso es. Lo que está tratando de decirles es, no hay que esperar para mañana. Si no lo tienen ahora, no lo esperen para mañana, porque el futuro no existe, lo que existe es el ahora. Ahora, en estas jornadas de juventud y en este tipo de frases, los que vamos a misa, nos damos cuenta que siempre somos más viejos los que están en la iglesia que los jóvenes, es mayor cantidad. ¿No es también un poco de estrategia desde la iglesia católica de buscar cómo acercar al joven, tal vez no yendo a la iglesia, que tal vez se les hace un poco sonsa, un poco aburrida a los jóvenes, pero sí acercándolos a Dios de otra forma, con jornadas más afines a la cultura joven? Nos parece, por lo menos a mí, que el tema del trabajo con la juventud desde la iglesia, más que de la institucionalidad formal, tradicional, se da desde los movimientos y las pastorales, que es un elemento fundamental y que fue en un momento del pastorado de Juan Pablo II clave, movimientos y pastorales. La pregunta que nos hacemos quienes tenemos una visión crítica de la iglesia, siendo parte de la iglesia, es: ¿cuál cristianismo reflejan esos pastorales y esos movimientos? Y la otra pregunta es que si este acercamiento con esta jornada, grandes jornadas, al final de cuentas podrán revertir la huida o la ida de los jóvenes hacia otras opciones. Es decir, yo creo que la iglesia se está jugando en esta jornada, se está jugando a atraer a los jóvenes, sí, pero se lo está jugando de manera, me parece a mí, muy honesta. Es decir, no ha sido un discurso, digamos, con falsedades, no, sino que el Papa ha insistido mucho. Vean, esta opción de seguir a Jesucristo es una opción complicada, es una opción difícil, ¿verdad? Hay momentos de desesperanza, se lo dijo a los curas, sí, pero lo de la desesperanza... La fatiga esperanzadora. Y en el tema, digamos, de la homosexualidad, ¿no pierde también la iglesia criterio, fortaleza, con el descubrimiento de tanta pedofilia, de tanto sacerdote homosexual, tal vez en algún momento esos mismos hablando de la imposibilidad del matrimonio homosexual o la relación entre dos hombres y dos mujeres, cuando ellos solapadamente de una u otra forma lo ejercían? Yo tengo un amigo que me decía el otro día, yo creo que el papado de Francisco terminó porque él no va a lograr controlar lo de la pedofilia. La pedofilia es tan grande, tan inmensa, que todo el intento que él haga de superar esa situación no se va a poder. Hay una metástasis. Sí, bueno, esa es la manera en que él lo ve. Yo pienso que digamos, actualmente se ha logrado, digamos, hay más conciencia primero de la población, de lo que puede sucederle a un niño, a una niña con un sacerdote, digamos. Recuérdese también que no solo los sacerdotes están bajo esta mirada, sino que hay organizaciones como los Scouts, por ejemplo, sí. Que los Scouts sacaron, hace unos años sacaron... Políticos, Scouts... Sí. Y entonces, digamos, es un problema social, no es un problema único y exclusivamente de la iglesia. Sin embargo, como la iglesia es de hombres, la mayoría es de hombres, y tampoco tiene que ver exactamente con la homosexualidad, pienso yo. No hay relación directa entre homosexualidad y pedofilia. Qué interesante sí, eso que estás planteando, que la iglesia es de hombres, porque entonces hay una frase que les iba a leer ahora que me parece que el Papa también de alguna manera
tiene esa lectura que vos estás diciendo, Carlos, cuando dice, con su sí, María es la mujer que más ha influido en la historia. O sea, quiere darle un papel protagónico a la mujer. Sí, claro. Y después dice, aún sin redes sociales, aquí ya se mete con los muchachos, fue la primera influencer. La influencer de Dios. La influencer de Dios. Sí, sí. Bueno, que primero rescatar esa idea que Carlos ha planteado al final. No hay estudios que prueben relación entre pedofilia y homosexualidad. Esto hay que dejarlo claro. Eso no existe. Y en segundo lugar, esto inclusive nos vuelve a ubicar en dos categorías dentro de la iglesia que al catolicismo no le gusta tocar, que es el conservadurismo y una visión más abierta. Y esto inclusive incide en la manera en que se interpreta la Biblia. Porque si usted hace una interpretación que no es histórico-crítica de la Biblia, resulta que usted va a concluir una visión cerrada respecto al tema de la homosexualidad. ¿Quiénes no entrarán en el reino de Dios? Dice San Pablo, estos, aquellos, los otros, los homosexuales. Y entonces se abre el debate. ¿Es un problema de traducción? No, esto es un tema así, esto es un tema así. El catolicismo se está jugando también la lucha, digamos, desde, por decirlo menos, desde Juan 23, la lucha entre los que quieren conservar una visión de iglesia y una interpretación del texto bíblico y los que queremos tener una visión más abierta sobre estos temas. Hay otro tema, Carlos, que también, de las frases esas que llaman más fuerte la atención del Papa, una que dice, muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un bien mayor para sus familias, no temen arriesgar y dejar todo lo que con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen su futuro mejor. Aquí también hay un tema que en América Latina, y vos lo decías al principio, cuando hablabas de Honduras, que es uno de tantos casos, donde la migración es extraordinariamente grande por las razones que sean, por pobreza como Honduras, o en Venezuela por temas políticos, o en Nicaragua, ponerle el nombre que vos querás, pero la migración es grande. Y ciertamente también el Papa da en el centro, porque normalmente el que intenta migrar es la gente más joven que sabe que tiene una edad para rehacer su vida en otras latitudes, para aventurarse. Los más viejos son temerosos de salir de por más consecuencias que estén viviendo, de salir de ese nicho que de alguna manera ha sido su vida. Sí, yo sí creo que efectivamente la realidad centroamericana es una realidad migratoria. Lo que se llama el Triángulo del Norte, que sería Honduras, El Salvador y Guatemala, ha sacado muchísima gente hacia México y hacia Estados Unidos. Y últimamente, digamos, lo que ha pasado con con Honduras y también con Nicaragua, que en alguna de las oleadas hubo gente nicaragüense que iba también en el grupo, que iba a buscar mundos nuevos. Yo sí pienso que efectivamente, digamos, hay que buscar mundos nuevos. Lo que pasa es que te encontrás con no es con el muro físico, pero te encontrás con el muro de la política migratoria que Estados Unidos está implementando. Ahora hay una actitud más laxa del gobierno de México en términos de la migración, e incluso aceptan que los migrantes centroamericanos pasen a México y que si se quieren quedar, les dan la posibilidad de quedarse. Pero digamos, también tenemos que tener conciencia de que todos estos países, por ejemplo, Estados Unidos es un país construido a base de migrantes. Sí, sí. Canadá igual. Y incluso uno va a México y en México te encontrás de nacionalidades de todas partes. A donde vayas. Pero el problema trasciende a lo económico y a las posibilidades de los estados de poder sustentar una población mayor y ahí van los inmigrantes con... Sí, el problema es que las políticas que se han desarrollado en nuestros países, que al final de cuentas no suplen las necesidades de la gente. Y la gente tiene que salir obligada porque no tiene los medios para poder subsistir. Bueno, y Francisco eso lo pone, digamos, también en la actividad que tuvo con los jóvenes. Él dice en algún momento que efectivamente tenemos aquí cantidad de gente que no tiene respuesta a sus necesidades y están tratando de buscar. Y entonces él llama a que los adultos tengamos la posibilidad de preocuparnos por desarrollar, digamos, esas
eso de crear oportunidades, de ayudarle a los jóvenes a que logren. Con una crítica implícita a Trump, porque no menciona su nombre, con una crítica implícita a Trump sobre la política del muro, evidentemente. Por lo menos en 2 de las actividades fue muy claro en eso. Hay un tema también que lo tocó con vehemencia y con algún grado de frecuencia, que fue el tema del aborto. ¿Será por lo que padeció Argentina recientemente en ese debate? Si aborto sí o aborto no, y los periodos posibles del aborto. ¿Será porque en América en general el tema se empieza a tocar con más libertad y se empieza a plantear diferente? ¿Por qué el Papa trae también el tema a América Central? Ahora, yo me acuerdo que en un momento de su papado Francisco dijo, pero ¿cuál es la demasiada preocupación de los obispos? Dice, por el tema del aborto y el tema de la homosexualidad. La obsesión por lo sexual. Obsesión, ¿verdad? Sí. Lo cual a mí me parecía, digo, que bueno que un papa diga esto, porque cuando uno ve, por ejemplo, a veces en las conferencias episcopales, de la nada sale alguna crítica hacia la cuestión del aborto y la condena. Bueno, ahorita, por ejemplo, en Panamá, un sacerdote de aquí de Costa Rica le tiró, basura al presidente de Costa Rica, diciendo que así, ahorita estás hablando aquí y después vas a aprobar el reglamento para la cuestión del aborto. Yo pienso que, digamos, los papados anteriores le han dado demasiado énfasis a estos temas, el tema del aborto y el tema de la homosexualidad. Juan Pablo II, con Juan Pablo II yo creo que no se podía ni hablar del tema, ¿verdad? Porque era... Entonces las conferencias episcopales, yo creo que en los distintos países se acostumbraron a que en sus discursos y en su señalamiento de la problemática nacional estaba el tema del aborto. Yo pienso que es un problema delicado, pero cuando uno habla con las mujeres, por ejemplo, las mujeres le dicen a uno, pero ¿quién le dice a los sacerdotes y a los obispos que las mujeres queremos abortar por gusto? ¿Verdad? Incluso la normativa que se quiere aprobar ahora no es para un aborto escogido por nadie, sino que es un aborto terapéutico. Pero las mismas mujeres dicen, es demasiada ya la preocupación y la insistencia en que a las mujeres nos gusta el aborto. No nos gusta, si lo haríamos por una necesidad, pero ya perentoria, ya una cosa, digamos, muy obligada. Pero los sacerdotes y los obispos siguen insistiendo en la cuestión del... ¿verdad? Yo pienso que nuestros obispos son muy conservadores, la mayoría de ellos. Sí. No tenemos obispos, digamos, no que vengan a decirnos que hay que abortar, porque no creo que la Iglesia nunca va a decir eso. La Iglesia siempre va a tener, digamos, como... Si les ha costado hablar de planificación, ¿sí? Mucho menos va a ser el aborto. Yo quiero retomar esa última frase de Carlos para redondearla. Yo creo que lo que Centroamérica necesita, que lo que la Iglesia necesita son obispos como Monseñor Romero. Eso es lo que necesitamos. Y en materia de sexualidad o sexo, recuerde usted el debate que se le hizo a Pablo VI en materia de planificación. Y el debate que significaba si usar la píldora, si no usar la píldora. Yo concuerdo con Francisco en eso. Hay una obsesión por el tema sexual dentro de las estructuras de la Iglesia Católica que me imagino, es una hipótesis, busca también ocultar los propios conflictos de algunos sectores eclesiales con su propia sexualidad. Pero también desvía la atención sobre otros temas más trascendentales, como hablábamos ahora, el tema de la pobreza y la desigualdad. Indudablemente. De hecho, vos decías, Kellen, que el Papa insistió mucho en la Jornada Mundial sobre el tema del aborto. Yo no lo sentí así. Creo que la única mención que hizo explícita del aborto fue durante el Via Crucis y en una lógica de teología de la liberación, sí, hablando de los oprimidos, de los marginados, de la cultura de la muerte. Se les impide nacer y de tantos otros que se les niega el derecho a tener infancia. Sí, de la cultura de la muerte, de la cultura de la muerte que va más allá del tema del aborto, porque la Iglesia Católica tradicionalmente cuando le habla de cultura de la muerte a la gente lo que le dice es el aborto, la homosexualidad. No, la cultura de la muerte es, toma una categoría de Juan Pablo II, el capitalismo salvaje. Ahora, ¿cómo hacer entender a los políticos la necesidad de luchar contra la desigualdad y la pobreza cuando el discurso del Papa es profundo, es bueno, es bonito, pero a veces no es directo?
y tal vez por esa diplomacia que tiene que mantener. Por ejemplo, esta frase dice cosas trascendentales, pero a lo mejor los que gobiernan la ven por encima y no la profundizan porque no la leen con detalle. Cuando el Papa dice, qué dolor genera ver cuando una sociedad concentra sus energías más en murmurar e indignarse que en luchar y luchar para crear oportunidades y transformaciones. O sea, más de uno ve esa frase como una frase más dentro de un discurso, pero ahí lo que está diciendo es casi que un cambio sustancial en quienes gobiernan y toman las decisiones para luchar contra las desigualdades y en la búsqueda de esas oportunidades. Es enfrentarse al sistema de dominación, prácticamente. Ahora, yo creo que también los gobernantes están amarrados, porque yo creo que ha habido, digamos, todo este discurso y toda esta, digamos, propuesta de la apertura económica, de la inversión, etcétera, y todo eso te amarra a un mercado internacional que no te permite mayores, digamos, mayores adecuaciones a las realidades que vos tenés dentro. Yo pensaba que cuando vino la paz en Centroamérica, después del conflicto que hubo tanto en El Salvador como en Nicaragua, las propuestas que se iban a desarrollar en los países iban a tender a solucionar los problemas de la gente. Y vos te vas ahorita al resto de Centroamérica y te encontrás que la situación sigue igual o peor, ¿verdad? Porque estamos en otro momento. Mira, tenemos izquierdas que son corruptas, que son, digamos, que han robado también, que se han puesto igual que los gobiernos de derecha. Entonces, digamos, yo pienso, por ejemplo, en Costa Rica, que es un país que tiene un discurso que pareciera progresista, pero en el fondo yo creo que es muy conservador también. Al final estamos amarrados por las políticas de los bancos, del Fondo Monetario Internacional, que nos dicen por dónde debemos de transitar. Y si no transitamos por ahí, se acabó. Es decir, estamos sujetos a las famosas, cuando estas firmas internacionales dan el veredicto de que Costa Rica es un país seguro. Las calificadoras. Bueno, sí, las calificadoras. Lo mismo en México ahorita acaban de descalificar a México por no sé qué, y entonces salió el presidente de México diciendo, bueno, es que son hipócritas y no sé cuánto. Pero sí tiene razón, al final nos estamos moviendo dentro de una opción que estamos en una etapa de globalización en donde los márgenes de preocuparse por los pobres cada vez se disminuyen y estamos más abiertos a que nos lleguen recursos de afuera, pero al final los que se quedan con la tajada del dinero son los sectores más dominantes. Ahora, la respuesta del cristianismo a ese escenario, que es lo que insiste Papa Francisco, es que el cambio político, el cambio económico, el cambio cultural transita por una transformación espiritual. Si aquí no hay una conversión, una metanoia, dicen en griego, una transformación plena del ser humano, aquí podemos cambiar de régimen político, de modo de producción, de sistema político, de pasar al parlamentarismo, que mientras el ser humano no está dispuesto a servir, a ser solidario y entender que ese servicio y esa solidaridad nos hacen más libres, aquí vamos a seguir en lo mismo a nivel mundial. Sí, a mí me sigue dando vuelta esa frase, abro comillas, tengo que ser equilibrado. Sí. O sea, hay una obligación. Sí. Punto. Sí, después dice, no me gusta la palabra equilibrado. Sí. Punto. Y después dice, tengo que ser pastor, o sea, ese es mi trabajo. Entonces, a mí me queda la impresión de que quisiera del Papa decir mucho más, claro, y hacer mucho más, indignarse mucho más, pero su posición de pastor y de Papa le inhibe de alguna manera. Claudio, en esto yo quiero decir algo que es muy de la teología de la liberación y que lo aprendí con Carlos. Uno dice que habla desde la libertad de los hijos de Dios. Cuando hace denuncia profética, denuncia lo incorrecto y anuncia la esperanza, habla desde la libertad de los hijos de Dios, pero nos damos cuenta que el principal servidor en la Iglesia Católica, que es el Papa, al ser Papa, pierde mucho de esa libertad. Un cierre, Carlos, nos vamos. Bueno, yo pienso que esta jornada nos debe de llamar a todos los católicos, a todos los cristianos, a cualquier persona del mundo, a ser más coherentes, a buscar cómo transformar este mundo, porque ese es el gran reto, cómo transformar lo que en este momento está produciendo dolor, está produciendo discriminación, está produciendo ninguneo de la gente. Hay que transformarlo, y hay que transformarlo con un compromiso
diario, cotidiano, no mucho discurso, porque ya yo creo que estamos cansados de los discursos. Hay más que hacer con acciones que andar. Hay que predicarlo, pero también debe estar sustentado en la base a Dios rogando y con el mazo dando. Del compromiso concreto de la gente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ocean. Muchas gracias. Pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo, este programa siempre se repite los sábados a las 4 de la tarde y para la premier los espero dentro de 8 días aquí en Multimedios en Noches sin Tregua con la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud. Salud. Ya te das... Sí, yo me lo fui tomando durante todo el proceso.